INDECOP. Y cuando presentaban los certificados de análisis de estas entidades, lastimosamente se tenía que denegar. ¿Por qué? Porque no cumplía la norma. Pero era un poco anecdótico, ¿cierto? O contraproducente, porque en realidad ellos, el único laboratorio que acreditaba poder exportar esos productos eran los laboratorios que su país estaba autorizando. Pero a nosotros no nos servía como tal. Por eso es que se modificó la norma. ¿Sí? Cualquier entidad del Estado, cualquier funcionario público del Estado no puede hacer nada que no esté en las normas. Yo puedo tener aquí una forma de decir, pero esto no es lo correcto, o sea, no es práctico. Pero la norma dice que es así y lo tienes que aplicar así. Porque si no lo aplicas así, igual tú puedes dejar de elaborar ahí, pueden pasar años, meses, qué sé yo. Hay una. Empieza la hoja, ¿no? Y hace revisión de documentos y a ver, ¿quién autorizó el registro sanitario de esta empresa en tal año, tal persona? ¿Y por qué no aplicó la norma? No, que consideró que no puede decir, no, está cometiendo una falta. Como servidor público, como funcionario del Estado, no puede hacerlo. Entonces, para poder salvaguardar que se hizo esto. Se modificó la norma para ya no solo permitir a los de INDECOP, sino también a los de otros organismos acreditadores extranjeros. Y por último, ya eso también es importante, realmente para mí es muy importante, es al respecto a las micro y pequeñas empresas. Porque, ¿qué pasa con las micro y pequeñas empresas? Hasta ahora la autoridad sanitaria no podía o no tenía ninguna forma de poder exigirle algún tipo de sistema de seguridad alimentaria implementado en sus empresas porque no había el marco normativo para poder exigirlo. Si bien la 007 hablaba de que gradualmente se iba a regir por lo mismo que hacen las empresas medianas o grandes, pero nunca se hizo nada. En cambio ahora, con la modificación de la 007 a través de la 004 del 2014, las micro y pequeñas empresas tienen que tener una certificación de principios generales de higiene, BPB. Dice, la micro y pequeña empresa, MIPES, deberán, en el plazo de 2 años, contado a partir de la entrada en vigencia del artículo 2 del presente decreto supremo, obtener la certificación de principios generales de higiene del Código Sanitario. Fíjense eso. Dicho plazo no exime el cumplimiento de las normativas sanitarias. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Para el año 2016, toda empresa pequeña o mediana, por muy pequeña o mediana que sea, tiene que tener una certificación. Y esa certificación es de principios generales de higiene. Entonces, si ustedes son administradores, dueños, empresas, muchas empresas, elaboran alimentos, comercializan esos alimentos en la ciudad, en nuestro país, les cuento que dentro del plazo máximo de 2 años, ustedes tienen que tener esa certificación. Porque si no lo tienen, no van a poder comercializar estos productos. Entonces, es un procedimiento que el administrador va a solicitar a la larga. Así como solicitan las empresas medianas o grandes su validación técnico-funcional de casa, las micro y pequeñas empresas van a solicitar su certificación de principios generales de higiene. Y es lo que la tuve conmigo. Sí. No, pero esos son expendios de alimentos. No, estamos hablando de alimentos elaborados industrialmente. Para eso hay otras normas específicas, ¿no? ¿Cierto? Se van a hablar de otras normas para expendios, utilización de kioscos, mercados de abasto, no lo vamos a ver acá. No. Si por ejemplo tú tienes una pequeña empresa, tú elaboras chicles. Es una micro pequeña empresa. Proceso simple, escuelas de plata, pintura, sal, envases y comercialización. Para esa actividad, micro pequeña empresa,
dentro de 2 años como máximo, 2016, tú tienes que tener esas certificaciones, si no, no vas a poder comercializar. Te va a caer la autoridad sanitaria, como se dice groseramente, y te va a hacer un cierre temporal, definitivo, multas, sanciones, etc. Entonces, con esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que toda empresa que elabora alimentos y bebidas, sean micro, pequeña empresa, mediana o gran empresa, tiene que tener algún tipo de certificación. Para las micro y pequeñas empresas, certificación del principio de generar higiene. Medianas y grandes, validación técnico de casa. Y eso es el cumplimiento de todo lo que un plazo máximo de 2 años, para 2016. Bien, hasta aquí el decreto legislativo del 1062, su respectivo fe de ratas, su reglamento, la 007 y su modificatoria, la última, la 2014. Y ahora pasamos a las normas sanitarias de la aplicación del sistema CASA para la aplicación de alimentos y bebidas. Yo no voy a detallar mucho esto. ¿Por qué? Porque sé que hay un módulo, ¿cierto?, específico del plan FASA, de prerequisitos y plan FASA. Y ahí ustedes van a desarrollar con quien va a dictar el módulo de una forma más extensa y clara la aplicación de este sistema FASA. La 449, en el artículo 1, habla de que esta es establecida bajo las normas de códigos sanitarios. Así que lo que va a hablar la persona que va a conocer esos temas va a ser lo mismo que está en la norma. La base técnica normativa menciona, ¿no?, se fundamenta en lo establecido en la quinta disposición gubernamental del tercero final del reglamento, ¿no?, que habla de que tiene que implementarse el sistema FASA, y está en concordancia con lo establecido en las normas códigos alimentarios, sistema de análisis de pedidos y puntos críticos de control y directrices para su aplicación. Esta norma sanitaria lo que hace es explicar las directrices para la aplicación del sistema FASA de la industria de alimentos. Sus objetivos: establecer procedimientos para la aplicación del sistema FASA a fin de asegurar la calidad sanitaria y el cuidado de los alimentos y bebidas de consumo humano. Ahora, ustedes seguro habrán ido a algunas capacitaciones o revisan información con respecto al sistema de seguridad alimentaria y tienen en cuenta porque no solo hay HACCP, ¿cierto? Ahora hay un ISO 22000, ¿cierto?, que considera el FASA, el ISO 9000, el SQF, el RC, etc. Pero si ustedes se dan cuenta o han revisado, todo se basa en los principios de FASA. El análisis de peligros y puntos críticos de control. Y obviamente sus programas prerequisitos, ¿no?, o sus prerequisitos operacionales. ¿Sí? Otro objetivo de esta norma es establecer criterios para la formulación y aplicación del plan de FASA de la industria alimentaria. Y estos criterios sean claros, ¿no?, para todos iguales, para que pueda aplicar el sistema en la industria de alimentos. Vamos a ver un poco la norma. Yo sé que ustedes ya lo tienen, yo se lo pasé a los organizadores del evento. Es esta, ¿no? Aquí está donde se publicó, ¿no?, en el peruano. Y aquí está la norma. Esto es lo que yo les he mostrado en la presentación. Este es el artículo 9, diseño de las reglas de establecimiento, el artículo 10, control de operaciones de fabricación, tiempo de temperatura, mantenimiento y saneamiento, transporte, y ahí están los principios del sistema FASA. Los 7 principios, los pasos, etc. Que todos nosotros ya en mayor o menor proporción los conocemos. ¿Dónde están los 7 principios? ¿Cierto? Los pasos también están ahí.
¿Cuántos pasos son? 12 pasos. La formación de tipo HACCP, la descripción del producto alimenticio, ¿no? La ficha técnica, etc. Determinación del uso previsto del alimento, el diagrama del flujo, la verificación in situ del diagrama del flujo, la confirmación in situ del diagrama del flujo, la enumeración de los peligros, etc. Tal cual como ustedes lo han visto en alguna capacitación de HACCP, porque todos son basados en códigos alimentarios, determinación de puntos críticos, todo está igual en el orden. Determinación de los puntos críticos de control, la aplicación del principio 2 y la 7, determinación de puntos críticos, bajo la secuencia de decisiones, ¿no? Las preguntas, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, no, FSC, no FSC, etc. En un inicio, cuando se aplicó el HACCP en la industria, todos eran PSC, ¿no? Si se recuerdan. Todos eran PSC. PSC era, no sé, difícil situación de un equipo y era un PSC. Pero no, pues, es perfecto, ¿cierto? Programa de higiene y saneamiento. Establecimiento de los límites críticos para cada PSC y en sus sistemas de vigilancia. Sí. Cuando empezamos a hacer supervisiones de HACCP, por ejemplo, me ha pasado que hacía el análisis de peligros y se pone que un producto implicaba el peligro biológico como verduras, yo también considero que no. Para que se considere un peligro biológico, estas bacterias tienen que ser patógenas. ¿Cierto? Ni siquiera corresponde si es coli y coli solo, debería poner, porque son indicadores de higiene. Aerobios son indicadores de vida útil. No es igual. Y sí, se exige y se seguirá exigiendo de que se considere como peligro biológico solo a las bacterias o microorganismos patógenos. Por ejemplo, el coli hemorrágico, salmonella, listeria, bacillus cereus, hasta Staphylococcus aureus, sí. Pero mohos y levaduras, coliformes, E. coli, aerobios, no. Como peligro biológico, no se considera. Y es más, y tengo que ponerlo, no solo poner contaminación por bacterias, no, ¿qué bacterias? ¿Qué ente biológico? Así es como se ha considerado y se sigue considerando. Y eso es una observación al análisis de peligros. Se hace la observación, el administrador lo tendrá que levantar. No es que por eso te van a denegar, simplemente es una observación. Y también poner la referencia normativa. Yo considero que es peligro biológico porque si uno lo sustenta, pero tiene que ser patógeno. Establecimiento de medidas correctivas, etc. Vamos a dejar aquí esto, porque si no, no acabamos. Luego, quiero también hablar de la norma sanitaria para los servicios de limitación de pasajeros en medio del transporte aéreo, la 451 del principio. Objetivo: establecer los requisitos higiénicos sanitarios que deben cumplir los servicios de alimentación destinados a pasajeros en medio del transporte aéreo, para asegurar la calidad sanitaria y el cuidado de los alimentos recibidos, a fin de proteger la salud de los pasajeros y de la tripulación. Se considera a este tipo de actividad riesgosa por la misma naturaleza del medio de transporte. Hasta los mismos tripulantes. Imagínate que un tripulante que va a pilotar un avión
sin vuelo internacional, más intercontinental, más de 6 o 8 horas, y que pueda tenga pues, una infección alimentaria, una intoxicación, no solo va a haber un problema con él, sino con todos los pasajeros que está transportando. Entonces es un tema complicado. Y bueno, yo lo he visto en carne propia esto, así que con conocimiento de causa. Entonces el artículo 2 habla de las bases legales y técnicas, y aquí se mencionan unas entidades que de repente ustedes no tienen en cuenta, pero son la Asociación Internacional de Catering Aéreo, IFCA, y la Asociación Internacional de Servicios de Alimentación Aérea, IPSA, para la Seguridad Alimentaria Mundial. Es más, los manuales ASA, los sistemas de seguridad alimentaria de las empresas prestadoras de servicios de alimentación colectiva a servicios de transporte aéreo, que no son muchas en el mundo, hay 13 en el mundo que son las más grandes, en este orden: SkyChef, Gaygourmet, con el que yo laboré, y el tercero es Newest. Esas son las 3 empresas en el mundo, en ese orden, que son las que proveen estos servicios al medio de transporte aéreo. Y estos son miembros del IFCA y del IPSA. Y su sistema de seguridad alimentaria está basado en ASA, sí, pero también por estas entidades, ¿no?, internacionales. Y por ejemplo, para poder resumir esto, porque tampoco voy a detallar mucho este tema, en el caso del catering aéreo existen 6 puntos críticos de control. 6 puntos críticos de control. El primero es la temperatura de recepción de los alimentos. Pero aquí en el catering aéreo se consideran los alimentos de alto riesgo. Solo los alimentos de alto riesgo se consideran para el PCC. El PCC1 es la temperatura de recepción de los alimentos en planta, ¿no?, en almacén. PCC1. PCC2, la temperatura de almacenamiento de estos productos en cámaras. Esa es la refrigeración o congelación. PCC2. PCC3 es la temperatura de cocción de los alimentos. Y ahí hay ciertos rangos de temperatura para carnes rojas, para aves y para productos de biológicos. Temperatura de cocción. PCC4 es la temperatura y tiempo de abatimiento o enfriamiento rápido de los alimentos. Si en el catering aéreo tú elaboras los alimentos, o sea, te elaboras por guarniciones, ¿no?, por partes. Guarniciones por un lado, carnes por otro lado, salsas por otro lado. Cocinas, temperatura, tiempo, PCC3, y luego se colocan en bandejas en altura de no más de 5 centímetros, se colocan en unos equipos que se llaman flat chiller o batidores, enfriamiento rápido y se enfrían. Ahí hay que controlar tiempo y temperatura. Y se enfrían lo más rápido posible. Sé que en los servicios de emergencia también se utilizan flat chiller, ¿no? Flat chiller o batidores, igual. El PCC ahí, el PCC4 es tiempo y temperatura en el abatimiento, o sea, en el enfriamiento rápido de estos alimentos. PCC5, temperatura de almacenamiento del producto ya cocido y refrigerado en cámara. Y el PCC6 es la temperatura de... No, esa es parte del PCC2, que es la temperatura de almacenamiento. El PCC5 es el control de temperatura en el armado del servicio. En el catering aéreo se llama make and pack. En make and pack se reciben todas las bandejas de las guarniciones y los servicios, las bandejas, ¿no? Pueden ser de material plástico o dependiendo que sea el servicio, ¿no? Para la clase económica generalmente las bandejas son de plástico. Para la clase business class, acá en el Perú no hay first class por si acaso, al menos en estos 2 años que yo no estoy ahí, hay la first class, la primera clase solo hay business class, que es el plato de oso. Entonces, la temperatura y el tiempo de armar el servicio, eso también es otro PCC, que no deben pasar de cierto tiempo, cierta temperatura. Y el último PCC, PCC6, es la temperatura de despacho del servicio ya electrónico, el carrito, hacia el camión y del camión al avión.
Entonces hay 6 puntos críticos de control a lo largo de todo el proceso productivo en el servicio de alimentación colectiva para transporte. Todos son tiempos y temperaturas. Todo ello está en la norma, porque eso está basado en el IPSA y en el IFCA. La norma es esta, ¿no? En la 451 dice: normas sanitarias para los servicios de alimentación de pasajeros en medios de transporte aéreo. Objetivos, bases legales y técnicas que deben ser mencionados. Requisitos de infraestructura, son muy similares a la 007. Iluminación y ventilación. Instalaciones sanitarias. Equipos y utensilios. Procesos operativos. Adquisición de insumos. Transporte, almacenamiento, alimentos perecibles, área intermedia, preparación previa, procesos de cocción, ya les mencioné. Por ejemplo, en los servicios de transporte de alimentación aéreo no se pueden abordar productos crudos. O sea, el cevichito no va. No se puede hacer. Eso está prohibido. Porque estos alimentos, nosotros que hemos viajado en avión, son calentados en el avión. O sea, llegan fríos, a menos de 6-8 grados, 8 grados al máximo. Esta temperatura tiene que registrarse cuando se carga el avión. Y luego son calentados en el avión, servidos calientes, entonces no podría haber un ceviche. Como un producto final. Aquí está el emplatado. El emplatado es el Megan Pack, el modo de las viejas, el cargado de los trolis. Los trolis son los carritos donde están los servicios. Transporte de alimentos a bordo, utensilios en equipo, descarga de desechos. En el tema de descarga de desechos, por ejemplo, todo residuo de los aviones es considerado un residuo peligroso y como tal no se puede hacer su tratamiento y disposición final a través de cualquier operador de residuos sólidos. O sea, no lo puedo llevar, o sea, esos residuos yo no los puedo disponer como un residuo común y botarlo a un botadero o un medio secreto común, sino que tiene que tratarse de una manera diferente. Se considera como un residuo sólido peligroso. Yo puedo hacer los trámites con Produce para poder disponer con mi empresa que me da el servicio de mi EPRS, el servicio de residuos sólidos, para poder tener que disponer de estos residuos sólidos, hacer manifiestos en forma mensual y todo ello. ¿Por qué? Porque yo estuve en el tiempo que tuvo la AH1N1, fue realmente muy complicado el aeropuerto. Los operadores, los que llevaban las comidas a los aviones, muchos de ellos renunciaron, no querían trabajar porque tenían miedo a contagiarse. Porque el principal medio de contagio eran pues, los aeropuertos, la gente que venía de otros países, van y vienen, ahí era el problema. Entonces, todo residuo que llega de los aviones son residuos peligrosos. Porque yo, por ejemplo, yo catering aéreo, llevo mis productos, o sea, llevo mis trolis con mis alimentos a un avión que viene de Holanda y esos residuos que llegaron de Holanda yo los traigo a mi planta para poder realizar el lavado de los utensilios y todo eso. De todos esos residuos que quedan, esos alimentos que han sido fabricados en Holanda, en Estados Unidos, en España, donde fuera, llegan a la planta esos residuos. Desde esos residuos se tratan como residuos peligrosos. No pueden ponerse como residuos común o normativa, está puesto y todo, no puede ser todo. Entonces es complicado. Y eso lo sabían los operadores, obviamente, lo saben. Pero no pueden, o hay ese problema. Respecto a la descarga de desechos,
personal de servicio a bordo, el personal manipulador de alimentos, capacitación sanitaria, vestimenta, vigilancia sanitaria, la lijeza, es la unidad sanitaria ahí, los planes HACCP, están considerados. Y aquí también hay un tema de prevención hasta del bioterrorismo, con el problema de poder de repente transportar alimentos no seguros y secretos en el avión, etc. Es un tema bien complicado. Más, ¿no? Desde el 11S, desde ahí era complicado. Por ejemplo, yo recuerdo para American Airlines, que es la línea aérea americana, hubo el problema del 11S, que no se cargan cuchillos. Y la empresa operador de catering tiene que tener un control de utensilios en la preparación de estos alimentos. O sea, en la cocina fría se utilizaron 4 cuchillos. O sea, esos 4 cuchillos, ¿a quiénes se dieron? Tal persona, ¿a qué hora? Y después que termina el turno, ¿cuántos se entregaron? 4 cuchillos. 4 cuchillos. ¿Por qué? Porque estos de repente pueden llegar en los trolis y subir a los aviones. Y después alguien puede sacar sus cuchillos y toman los aviones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Cómo se tomaron, cómo se secuestraron estos aviones? A través fueron armas y cuchillos, o sea, que fueron transportados en los tronos. Entonces es complicado. Entonces tenía que tener todos esos registros para esa línea y los documentos. Las medidas de seguridad. Obviamente todas estas empresas tienen el sistema básico implementado. Aquí hay tema de sanciones, tiempo de vida útil, etc. Aquí está el cuadro de tiempo de vida útil. En el catering aéreo se considera el código de colores. También me parece que lo explica el servicio de medición para el color verde para lunes, así, etc. Recuerdo va a ser rojo y azul para sábado y domingo. Entonces, esos colores se consideran en los servicios, se colocan las etiquetas para saber cuál es el tipo de vida útil de los productos. Para algunas líneas aéreas era máximo 24 horas, o sea, podía tener máximo dos colores. Y para otras líneas aéreas eran 48 horas, o sea, podía tener máximo 3 colores. Con eso yo podía saber cuándo se elaboró el producto y si lo podía cargar o no. Y ahí está el tiempo de vida útil. Depende del que se. Bueno, esa es la norma específica para este tipo de industria. Y lo pueden ver ahí. Si quisieran algo más de información al respecto sobre ello, escriben y yo se lo puedo dar. Vamos a ayudar a hablemos de la resolución ministerial 591-2008. Criterios microbiológicos de calidad sanitaria y inocuidad de alimentos y bebidas de consumo humano. En el año 2008, en el año 2013 se estuvo haciendo la modificación de estos criterios microbiológicos. Participamos en la misma. Ya para este año debería salir la nueva. Pues si se dan cuenta es cada 5 años. El anterior fue de 2013. Ahora estamos en el 2008. La otra debería haber salido ya si se sigue la de los 5 años del año pasado. Pero posiblemente está acá en el 2015. O sea, la nueva norma de criterios microbiológicos. Finalidad, la presente norma establece para garantizar la seguridad sanitaria de los alimentos y bebidas destinados al consumo humano. Y ahí menciona, ¿no? Una actualización de la resolución ministerial 615-2003. Objetivo, establecer las condiciones microbiológicas de calidad sanitaria y inocuidad
que deben cumplir los alimentos y bebidas en estado natural, elaborados o procesados, para ser considerados aptos para el consumo humano. O sea, aquí considera también los alimentos elaborados, que es para los servicios de alimentación colectiva. Ámbito de aplicación, obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. Y también para efectos relacionados con vigilancia y control de calidad sanitaria y control de los alimentos. Por ejemplo, el DIGESA o las DISAS o las DIRESAS o las municipalidades, si van a sus establecimientos, que deberían ser las municipalidades en realidad porque ellos son los competentes, y toman muestras de sus alimentos y los llevan a un laboratorio, ¿en qué se van a basar? ¿Cuál es la norma que van a contrastar con esta? Esta es la norma del criterio microbiológico. ¿Bien? La 591/2008. Hay diversos grupos de alimentos. ¿Sí? Para los efectos de la presente disposición sanitaria, se establecen los siguientes grupos de alimentos y bebidas. Entre otros, estos son: grupo 1, leche y productos lácteos; 2, helados y leches para helados; 3, productos grasos; 4, productos deshidratados, liofilizados o concentrados y mezclas; 5, granos de cereales, etc. ¿Dónde están los productos de los servicios de alimentación colectiva? En el grupo, ahí está. ¿Lo encuentran o no? El grupo 15, ¿cierto? Alimentos preparados. Y dentro de alimentos preparados vamos a tener dos: las de sin tratamiento térmico y las de con tratamiento térmico. Son los únicos dos que ustedes tienen que considerar como producto final. Como producto final. O sea, ustedes, responsables de calidad, muchos de ustedes, me imagino, de servicios de alimentación colectiva, seguro reciben materias primas, ¿cierto? Y exigen a sus proveedores certificados de análisis de sus materias primas, ¿cierto? Y que tienen que cumplir la normativa. Entonces, si ustedes van a considerar, por ejemplo, carnes como un embutido, de repente, como materia prima para la elaboración de sus productos, si ustedes quieren evaluar la calidad sanitaria y la inocuidad de estos embutidos que ustedes reciben en planta o en cocina, entonces tienen que contrastarlo con el grupo número 7, me parece que es carnes, carnes y productos cárnicos. Y ahí estarán los criterios microbiológicos evaluados. Pero en el caso de alimentos elaborados hay solo dos grupos: los alimentos preparados sin tratamiento térmico, ensaladas crudas, mayonesas. Hablo de mayonesas preparadas culinariamente, no las salsas elaboradas socialmente. Salsas de papa a la huancaína, o copa, aderezos, postres, jugos, yogur de fabricación casera, otros. Alimentos preparados que llevan ingredientes con y sin tratamiento térmico: ensaladas mixtas, patas rellenas, sándwiches, ceviche, postres, refrescos, etc. Todos ellos están dentro de alimentos elaborados. ¿Cuáles son los criterios microbiológicos? Son los que están acá. Los que están en esta columna, ¿cierto? Aerobios mesófilos, coliformes totales, estafilococosaurus, Escherichia coli y Salmonella. Para el caso de aerobios mesófilos, no procede para el caso de yogur de fabricación casera este criterio, obviamente, ¿no? Ahora, la norma lo menciona. Obviamente no hay tiempo para poder detallar todo, pero la norma considera diversos grupos dentro de los criterios microbiológicos. Algunos de estos criterios microbiológicos o microorganismos son indicadores de vida útil, algunos son indicadores de manipulación, otros son indicadores de higiene y otros son patógenos. ¿Bien? ¿Cuáles son de estos criterios microbiológicos los indicadores de vida útil o almacenamiento? ¿Cuál? Primero, aquí estamos para aprender. ¿Cuáles son?
La señora menciona ahí levaduras. Bien, pero aquí no están levaduras, ¿cierto? Los criterios microbiológicos para alimentos preparados sin tratamiento térmico son aerobios, coliformes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Salmonella. ¿Cuáles de esos criterios microbiológicos, cuáles son indicadores de vida útil o almacenamiento? Aerobios, muy bien, aerobios son de los que hablo, ¿cierto? ¿Cuál es el límite crítico? 10 a la 5 en minúscula, 10 a la 6 en mayúscula. ¿Alguien sabe qué significan estos en minúscula y en mayúscula? Es relacionado con un plan de muestreo, ¿cierto? En un plan de muestreo donde n es igual a 5, o sea, 5 muestras, yo podría obtener como máximo 2, ¿sí? Dos resultados que estén entre 10 a la 5 y 10 a la 6 y poder considerar el lote como conforme respecto a aerobios. Pero si yo, por ejemplo, tengo resultados de aerobios, tengo 3 resultados de aerobios. Uno es de 2 por 10 a la 7, 3 por 10 a la 9 y muy numeroso para contar. Obviamente estoy por encima de minúscula y de mayúscula. Ese producto o ese lote sería no conforme respecto a aerobios, ¿cierto? Pero si yo solo quiero tomar una sola muestra, no 5, entonces el criterio para poder evaluar si es conforme o no conforme el producto es el n minúsculo, o sea, el criterio más exigente. ¿Bien? Ok. ¿Cuál de estos microorganismos es indicador de manipulación? Cuando hablo de manipulación hablo de manipuladores, o sea, personas, indicadores de manipulación.